Hoy vamos a meternos de lleno en una de las cuestiones más fascinantes del derecho: cómo se pasa de unas palabras escritas en una ley a una decisión justa en el mundo real. Vamos a explorar el origen y la evolución de la hermenéutica jurídica, que es a la vez el arte y la ciencia de interpretar la ley. Vale, empecemos con un ejemplo para que se vea claro. Imaginemos un cartel a la entrada de un parque que dice, sin más, prohibido vehículos. Parece simple, ¿verdad? Pero, a ver, ¿y una bicicleta? ¿Un patinete eléctrico? ¿El carrito de un bebé cuenta como vehículo? ¿Y si una ambulancia necesita entrar para una emergencia, qué hacemos? De repente, una regla que parecía sencillísima se convierte en un auténtico laberinto de preguntas. Pues esto, en esencia, es el problema de la interpretación legal. Y es justo aquí donde entra en juego nuestro concepto clave, la hermenéutica jurídica. Ojo, que no es solo una técnica, es tanto una ciencia como un arte. Es la disciplina que intenta descifrar qué significan los textos legales, sí, pero también cuál es el sentido de los hechos concretos que esos textos tienen que regular. Para entender cómo hemos llegado al punto en el que estamos hoy, vamos a hacer un viaje. Empezaremos con el gran dilema del intérprete. Nos iremos a las raíces antiguas, veremos ese intento tan radical de la escuela de la exégesis por eliminar la interpretación y la reacción que provocó, claro. Y al final veremos cómo la historia obligó al derecho a enfrentarse a su prueba más dura, lo que nos lleva a esta conversación sin fin que sigue abierta hoy en día. Muy bien, pues vamos directos al meollo de la cuestión, el dilema del intérprete. Este es el conflicto que básicamente da origen a todo este tema. Lo interesante de esta imagen es que visualiza el problema a la perfección. A un lado tenemos la norma, la ley. Es abstracta y busca ser estática, que perdure en el tiempo. Y al otro lado tenemos los hechos, la vida real. Y la vida es infinitamente diversa, muy concreta y, sobre todo, cambia a cada segundo. Pues bien, la hermenéutica jurídica vive justo en ese abismo que separa estas dos columnas. La gran pregunta es, ¿cómo aplicamos lo uno a lo otro? Y aunque pueda parecer un problema súper moderno, esta tensión es tan antigua como el propio pensamiento occidental. Vamos a echar un vistazo rápido a sus orígenes. Fijaos, la propia palabra hermenéutica nos lleva hasta Hermes, el mensajero de los dioses griegos que era su intérprete. Pero fue Aristóteles quien le dio un estatus filosófico con su tratado sobre la interpretación. Durante siglos, interpretar fue clave para textos sagrados como la Biblia y también para los clásicos, hasta que en el siglo XVIII, con todo ese interés renovado por el derecho romano, se empezó a aplicar de forma sistemática al campo jurídico. Venga, saltamos ahora a la era moderna y al primer gran intento de solucionar este dilema. Es la escuela de la exégesis, que nace después de la Revolución Francesa, y su propuesta fue radical. La interpretación no hace falta, porque la ley es, sencillamente, perfecta. Y esta cita de Jean-Joseph Bognet lo resume de una forma brutal. Es todo una declaración de intenciones. Viene a decir que no hay un derecho por ahí abstracto que haya que interpretar. No. Solo existe el texto del código, literal y completo. El código es el principio y el fin de todo. La lógica que seguían era en el fondo muy simple. Pensaban que el legislador lo había previsto absolutamente todo, que no había huecos, las famosas lagunas en la ley. Por tanto, el juez no tenía que crear ni interpretar nada, tenía que ser una especie de autómata, la boca que pronuncia las palabras de la ley. El derecho era como una fórmula matemática. La ley es la premisa mayor, los hechos la menor, y la sentencia, pues la conclusión, que sale sola, de forma mecánica. Claro, como era de esperar, un sistema tan increíblemente rígido no podía durar. La realidad siempre es mucho más compleja. Y así nació una reacción que buscaba ir más allá de la letra para encontrar lo que llamaban el espíritu de la ley. Aquí se ve perfectamente el choque entre dos mundos. Frente a ese juez pasivo de la exégesis, que solo se fija en la voluntad histórica del legislador que está en el texto, la escuela sociofuncional propone un juez activo, un juez que no se limita a aplicar la letra, sino que busca la finalidad social de la norma, su espíritu. Se convierte de alguna manera en una especie de arquitecto social. Y su gran herramienta fue la analogía. A ver, ¿qué se hace cuando la exégesis dice que no hay lagunas, pero la realidad te las pone delante todos los días? Pues muy fácil. Si un caso no está regulado, se busca uno parecido que sí lo esté, y se aplica la misma razón de ser de esa ley para resolver el nuevo caso de una forma justa. Era una manera elegante de crear derecho sin admitir que se estaba creando. Pero todo este debate, que podría parecer algo puramente académico, estaba a punto de enfrentarse a la prueba más dura que se puede imaginar. ¿Qué pasa cuando la ley, si la aplicas al pie de la letra, te lleva a cometer una injusticia monstruosa?
La llegada al poder de regímenes totalitarios en Europa lo cambió absolutamente todo. De repente, esa idea de que la ley es la ley y hay que obedecerla sin más, cobró un significado terrible, un significado mortal. Para poder hacer frente a esa catástrofe moral y jurídica, muchos pensadores tuvieron que desempolvar un principio muy antiguo, que a veces se atribuye a San Agustín o a Tomás de Aquino. Una ley injusta simplemente no es una verdadera ley. El punto clave aquí es que se estaba afirmando que existe un estándar de justicia superior a cualquier ley escrita por el poder de turno. Este fue el gran argumento antipositivista que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. La conclusión era clara: el derecho no puede ser solo la voluntad del legislador, porque esa voluntad puede ser criminal. Tienen que existir unos principios de justicia superiores. Y esto no fue una discusión teórica, para nada. Fue la base legal que permitió, por ejemplo, los juicios de Nuremberg, donde se condenaron actos que técnicamente eran legales bajo las leyes del Tercer Reich. Entonces, ¿quién ganó el debate? Pues la respuesta es que nadie. Y todos. Lo que la historia nos ha enseñado es que el debate en sí mismo es lo importante. Estamos metidos en una conversación permanente. Y esta es, quizá, la idea más importante de todo este recorrido. Ese tira y afloja constante entre la seguridad que da el texto literal y la justicia que exige buscar el espíritu de la norma no es un fallo del sistema, es su motor. Es lo que lo mantiene vivo, relevante y, con un poco de suerte, justo. Y con esto cerramos, volviendo al corazón del dilema, pero ahora con una perspectiva mucho más completa. Después de todo este viaje por la historia, la pregunta sigue en el aire, y es la que cualquier sistema de derecho tiene que responder cada día en cada sentencia. ¿Qué es un juez? ¿Es un simple aplicador de reglas o es un guardián de la justicia? La respuesta que se dé, en el fondo, define la naturaleza de toda una sociedad.